¿no? Qué lástima, que si no hubiera administración de dinero no habría corrupción, ¿no? Y lógicamente el moral también ético, ¿no? ¿Cuántos problemas, no es cierto? Pobreza, hambre, miseria, educación, salud, transporte, medio ambiente. ¿Cuántos problemas, no? Por hacer, ¿verdad? Muy bien, Geraldine, muy bien. Y sabes, le digo a todos nuestros grandes alumnos, amigos, ¿no? Que ahí tienen todas mis diapositivas. Y sabes, Owen, me hace acordar, por favor, el día de mañana, viernes, a todos los jóvenes, todos, tengo 18, 20, a ver, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hoy, quiero que tengas en cuenta a los alumnos, ¿no es cierto?, que están asistiendo. Pero para terminar, ya, la asistencia, me hace acordar, Geraldine, digo asistencia, me hace acordar esta palabra. ¿A dónde quiero llegar? De que mis diapositivas están escritas, pero siempre cuando envían un resumen, ustedes son la generación de la tecnología, pueden ingresar a internet también. Si tú me haces la disposición o el resumen de una parte, ingresa a internet. Puedes, algo más cogen que yo no he escrito, ¿verdad? Que se llama valor agregado, se llama un plus diferencial. Quizás con alguna definición pequeña, con unos ejemplos. Eso es muy, muy importante, ¿ya? Y va engrosando la capacidad de conocimiento de cada uno de ustedes. Bien, entonces, lo otro era para no olvidarme, les dije que me recordar, ¿verdad? En nuestra clase, ¿cuánto podrá ser el tiempo de tolerancia? ¿Cuánto? Para pasar lista, díganme ustedes, ¿qué tiempo? Cualquiera, jóvenes. A veces un poco no se ponen de acuerdo, pero ¿cuánto creen ustedes? Eso, ¿de 5 a 10 minutos? No, 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 de 5 a 10. ¿Cuánto? A ver, jóvenes, pues. Por eso te digo, bueno, ¿cierto? Yo le digo a los demás compañeros, le digo, ¿sabe qué? Hágame acordar, pues le digo que la clase, el profesor falta 10 minutos. Porque lógicamente debo tener 5 minutos, cuando la clase anterior trato de tener 5 minutos antes, para que ustedes tengan un tiempo de ingresar al otro salón de clase virtual. Yo también. O no falta pues la necesidad de tomar un jarro de agua, jóvenes. Claro. Dime por favor, pues entre nosotros, con buena amistad, con buena onda, ¿qué tiempo? ¿Nadie? 10. ¿Cuánto es? ¿6? ¿6? Y los demás, estoy con 27 alumnos y los demás no contestan. Profesor, yo también estoy de acuerdo con mi compañero que sean tolerancia de 10 minutos. Ya, 10 minutos, ya, ya. Entonces, Owen, a las, pasando, tengo 11:20, ¿no es cierto? 11:20, ¿verdad? A las 11:31, tiene registrada la asistencia, ¿sí? La asistencia. Está bien, De profesor. los que llegaron temprano. Y creo que también los que llegan tarde también creo, ¿verdad? ¿No es cierto? Hay que verlo eso, ¿verdad? Porque no es posible, ¿no es cierto?, que yo ponga asistencia a un alumno cuando ingresa faltando 20 minutos, ¿no? No pues. Veremos eso, ¿ya? Entonces, honradamente que todos, ¿no es cierto?, estemos pues en una hora prudencial, los demás, caballeros, pues, ética, moral, principios, que no ingresen, pues. ¿Está bien que ingresen faltando una hora? No, pues, ¿no? Y cuando uno le pregunta al final, como dicen que obviamente estamos en la calle, no, pues. Y esto es un poco de las virtudes, no es, que no es virtud, ¿verdad? De la enseñanza de aprendizaje, ¿no es cierto? Virtual, ¿no? Virtual. Y eso no nos podemos engañar en nosotros, ¿verdad? A veces los profesores también tenemos cursos de capacitación. ¿Qué creen, joven? ¿Todos están al 100%? No, le digo, no. A veces por si llamaban. No, se me fue como el internet. Un momentito, no me mienta, pues. Si ahí está su nombre. Seguro que se fueron a descansar o a tomar un café. No, pues así no es, jóvenes. Yo quiero que esa ética y ese moral también esté en nosotros.
pasando el minuto 11, tiene registrada la asistencia, Edwin, y creo que la tardanza, ¿cuántos minutos pueden ser? Que quede definido ahora. Los demás, que no se quejen, pues, pero hablen. A ver, chicos, a ver. Owen, o me lo dices después. Porque es justo ponerse de acuerdo en tiempos de tolerancia. Eso debe ser un principio propio, ¿no? ¿Cuántos minutos esperamos para la tolerancia? Owen, o estimados alumnos, a ver cuántos. Creo que igual, profesor, ¿no? 10 minutos más. Ya Marco, ¿no es cierto? 10 minutos más, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Estamos tomando carro? No. ¿Estamos bajando la casa? No. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En la ¿No casa. estamos en la casa? Bueno, que quede Ya, escrito. Wilmer, dime. no, decía que está bien que sean 10 minutos más, profesor, Ya, porque todos tenemos responsabilidad de estar en las clases. claro, Nuestra claro. Entonces, responsabilidad es estar mira, atentos a las clases y ser 10 y responsables, 10 ¿no? estamos. El que está en el minuto 21 faltó, que quede escrito. Bien, entonces, ahora sí. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Muchas gracias. Y alguien, ¿no es cierto? Un resumen de unos 5 minutitos sobre microeconomía. Lo tienen ahí. No necesariamente lo que yo he escrito, Profesor, tienen toda la ¿puedo participar? libertad. A ver, Wilmer, adelante, por favor. Profesor, bueno, por lo que yo he entendido, la microeconomía más que nada va directo a las familias, ¿no? Enfocado a los cambios que pueden haber relativamente en la economía, pero dentro del país, directamente que afectan a la familia en sí, ¿no? Por ejemplo, la alza de los precios, bueno, ahorita lo que se está viendo, por ejemplo, los combustibles, que no hay abastecimiento y está subiendo, ¿no? Entonces eso también afecta bastante a la economía de las personas, ¿no? Porque hay varios Ya. transportistas que también, por ejemplo, el paro, ¿no? El paro también está haciendo que no haya Y abastecimientos de lo, ellos. lo Son conversamos, cosas que Wilmer. implican Sí, lo directamente. conversamos. Dime, ¿cuáles son las variables principales de la microeconomía? Entre otras. Cuando hablamos de micro, ¿de qué estamos hablando también? Hoy estoy mal de la garganta. Cuando hablamos de microeconomía, ¿de qué variable hablamos, Wilmer? ¿Me escuchas, por favor? Bueno, Sí, ¿verdad? Te digo una para disculpe. que sigas. Oferta. Bueno, estamos hablando de la oferta, de la demanda. Aló, Sí, sí, te escucho, hola. dime. ¿Aló, Wilmer? Bueno, no, bueno, una de las principales puede ser la oferta y la demanda, profesor. No, no me preguntes, porque yo el curso yo lo sé. Dime, ¿cuál es más? Cuando hablamos, ¿no es cierto? ¿Qué es Oferta, la demanda, microeconomía? ¿Verdad? Economía, ¿no la es cierto? producción Claro. de las Recuerda empresas, la siempre que producción de las economía, empresas, ¿verdad? de Economía las es empresas. una economía pequeña. Tú me has dicho a nivel de familias. ¿Qué más? Bueno, también las empresas, la baja producción. No, no me preguntes, pues, a mí no me preguntes. Dime tu resumen. Bueno, la producción de las empresas también nos afecta, ¿no? Obviamente, directamente porque también es abastecer a las personas, a las familias, ¿no? Entonces, Dime, Wilmer, ¿tú estuviste en la clase anterior? Dime sinceramente, ¿estuviste? sí, Wilmer, profesor, yo estaba en la clase anterior, lo que pasa es que, ya, dime, ¿has visto como le mis dije a mi diapositivas? ¿Has visto mis compañero, diapositivas? ¿Has visto mis diapositivas? Dime sinceramente, ¿has visto? ¿Has leído? sí, en parte sí, En parte, sí, profesor, lo que pasa ahí es que le nomás. comenté a mi compañero Owen que estoy en provincia y se me va. Ya, ya, sí, porque te escucho, ¿no es cierto? Estoy muy lejos, te digo un poco interrumpido tu conversación. Mira, estimados alumnos, yo conozco de memoria mi curso, Pero sí, ya un favor grande, porque lo vengo dictando varios años. En la Universidad de Ingeniería, en Villarreal, lo dicté varios años en la Escuela Militar de Chorrillos, en la Escuela Oficial de la Fuerza Aérea, en la Universidad del Pacífico y en la Escuela de Oficial de la Guardia Civil. Con todo cariño, con toda humildad, le digo, la conozco bien, ¿no? Y cuando el alumno, ¿no es cierto?, me hace un resumen
sé si ha leído mi trabajo o no lo ha leído. No necesariamente es válido que me digan 100% lo que tengo ahí de memoria. No, no. Está muy bien la apreciación que hagan ustedes, pero se nota cuando es fluido, ¿verdad? ¿No es cierto? Cuando ustedes hagan un resumen, no necesariamente diapositivas, pero que lógicamente tiene que tener sentido, ¿verdad? Y ustedes lo hacen, ¿no es cierto? Porque si ustedes me hacen, a mí me preguntan, no está bien. Pero poco a poco hay que hacerlo porque vamos a ir conociendo. Yo le agradezco bastante de todo corazón, te digo. Bien, entonces para ir avanzando, no se olviden por favor estas cosas, ¿ya? Es bueno, les digo. Yo soy muy sincero, les digo. Y de esa manera le pongo a mi curso sentimiento, coraje, disciplina, ¿no? No, siempre estoy atento, siempre llego en forma presencial o virtual, siempre estoy en primera línea, ¿no es cierto? Esperándolo a ustedes. Ya nos conoceremos, ¿no es cierto?, presencialmente, porque el otro ciclo va a ser presencial, estimados alumnos. Y espero también, sinceramente, que en parte debe ser virtual, también te digo, ¿no es cierto? Porque quizás hay algunos compañeros, alumnos como Wilmer, trabajando de repente en provincias, pero me gustaría que este espacio virtual no se quede, le digo, sinceramente le digo. Quiz- Eso esperamos, pues. Bien, entonces, para ir avanzando, ¿ya? Es sobre demanda. Miren, y aquí está lo que vamos a hacer, ¿ve? Mercados competitivos, en cuanto a demanda, concepto, fórmula, ley de la demanda, tabla y gráfica y curva de la demanda. El efecto presustitución y el efecto ingreso, factores que determinan la demanda, bienes sustitutos y complementarios, demanda individual y de mercado. Pues bien, entonces, yo sé que todos tenemos, ¿no es cierto?, un concepto sobre el mercado. Para cualquiera de ustedes, a ver, ¿qué es mercado? ¿Qué viene a ser mercado? Buenos días, ¿Cuál es la profesor. idea? Sí, dime, Soy Gómez Pinto y yo quiero Luis darle una Ángel. definición sobre mercado. Adelante, Luis Sí, Ángel. Gómez Pinto. Es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre individuos que llegan a un acuerdo entre el producto o servicio y el precio que se cobra por este. Muy bien la definición esto, Luis Ángel. Y es lo que a mí me gusta, joven, que la definición parte de ustedes. ¿Qué gano, no es cierto? Y yo estoy hablando por mí, por microeconomía, no por los demás profesores. Que le traigo una definición bonita, ¿no es cierto?, de un libro. De Samuelson, por ejemplo, premio Nobel de Economía, y de muchos premios Nobel de Economía de 4 o 5 líneas, ¿sí? Y al final nos olvidamos. ¿Para qué sirvió? No, lo que quiero es el concepto de ustedes, así como tú lo has hecho, Luis Ángel. Transacciones, ¿no es cierto?, en el mercado. ¿Cuál es otra idea de mercado? Si me dicen en 3 palabras, pues también está bien. ¿Alguien por ahí más? Profesor, buenos días. Crisbel, adelante. Sí, bueno, yo tengo una idea de mercado que sería como que es el flujo continuo de demanda y oferta. Claro, ¿no es cierto? Es el flujo continuo y permanente de demanda y oferta, ¿verdad? Está bien. Mercado, ¿no es cierto? Es la interacción entre oferentes y demandantes. También habla, ¿verdad? Luis Ángel, Cribel, también hablamos, ¿no es cierto?, de un mercado interno, ¿verdad? Y de un mercado internacional, ¿no es cierto? También hablamos. También hablamos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de mercado globalizado? ¿Cuál sería la idea de mercado? ¿Sabes? Por la innovación tecnológica, ¿no es cierto? Hablamos ya de un mercado muy potente, ¿no es cierto? Y un mercado globalizado. ¿Qué significa mercado globalizado? Cualquiera de ustedes, a ver, Gianmarco. Creo que anoté, ¿no es cierto? Sí. Sí, Owen, ¿verdad, Owen? Sí tengo la relación, ya lo voy a escribir. No lo tengo ahorita escrito los nombres, pero lo voy a tener ya. ¿Qué es mercado globalizado? ¿Cuál es la idea? La idea, jóvenes. Un Cintia. Sí, mercado globalizado, instructor, profesor, sería una conexión entre diversos países, una conexión comercial. claro que sí, claro.
Es, ¿no es cierto?, la relación comercial entre todos los países del mundo, ¿verdad? ¿No es cierto? Entre todos los países del mundo. Y ejemplo, mira, ven, en el caso, ¿no es cierto?, del pan. ¿Por qué el pan está caro? Porque traemos, ¿no es cierto?, los insumos de afuera. Y qué lástima. Particularmente, ¿no es cierto?, de este país devastado por la Rusia. Ayúdame, Luis Ángel. ¿Cómo se llama? ¿Ucrania? Yo, Marcos. Me Dime, mencionó, Robert. profesor, soy Gómez ¿Ah? Pinto. Sí, Me Luis mencionó, Ángel soy Gómez Gómez. Pinto. Dígame. Dime, este país, ¿El ¿no es país? cierto?, que está en la guerra Rusia con Ucrania. 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 Perdón, usted, estoy con una garganta, te digo, y hablando desde temprano. Ya terminando con usted, voy a ir que pongo una inyección. Y mira, el trigo, ¿no es cierto?, viene de Ucrania, te digo. ¿Que la podemos producir en el Perú? Claro que la podemos producir en el Perú, lo podemos. Pero qué lástima. Más de 200 años, ¿no es cierto? Una mala política económica, te digo. En los tiempos, ¿no es cierto?, de los años 60 atrás, ¿verdad? Manuel Prado Ugarteche tenía su ministro, dueño de la hacienda de Guaral. Sí conocen Guaral, ¿verdad? De Guaral. La hacienda ¿de qué? ¿De caña de azúcar o de naranjas? Guaral. Producción Caña de azúcar. no, pues, hijo, de las famosas naranjas Guando. Guando. Y ahí se iba el famoso Prado Ugarteche, ¿no es cierto?, a hacer su consejo de ministros. ¿Pero qué consejo de ministros? Se mataban 2 vacas, ¿no es cierto?, para la parrillada. Y al final hacían lo que querían. Una especie, ¿no es cierto?, de política económica de chacra, ¿no? No sé si eso se será hasta ahora. Pero miren, ustedes son los resultados que tenemos hasta ahora, te digo. Un país maravilloso. Quiero que me haga recordar Owen, ¿no es cierto?, para traerle las características geográficas que tiene el Perú. Un país que junto con Brasil, ¿no es cierto?, y Ecuador tienen más del 30% de recursos naturales en el mundo. El Perú, ¿no es cierto?, que tiene el 87% de biodiversidad en el mundo, que nadie lo tiene. El Perú que tiene todos los microclimas del mundo, que nadie lo tiene. Ahorita tenemos frío, ¿verdad? Yo estoy con frío. Pero en mi tierra está haciendo, ¿no es cierto?, 26 grados de calor. Yo soy de Chiclayo. En Puno está haciendo, ¿no es cierto?, 5 grados de temperatura. Diferentes microclimas en el mundo, les digo. Y así estamos, ¿no? Bien, entonces, vino esta parte de demanda. Bien, perdón, de mercado. Vayamos, jóvenes, vayamos. Así me gusta, joven. Entre otros, entendemos, ¿no es cierto?, por mercado ahora, ¿verdad? Por mercado lugar físico virtual, en que existen las fuerzas de la oferta, vendedores, y la demanda, compradores, para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. Miren, estimados alumnos, aquí tengo mercado lugar virtual. Le digo esto porque más o menos hace unos 10 años atrás no estaba pegado ya esa palabra virtual, ¿no? La definición clásica de mercado, ¿cuál era? Ahí están los libros de economía. Que mercado es un lugar geográfico determinado donde interactúan oferentes y demandantes. Entonces, un concepto que quedó un poco hacia atrás ya, ¿por qué? Porque ahora estamos en la era de la tecnología, en la era de la digitalización, ¿no es cierto?, que ustedes conocen más que yo. En la era de las redes sociales, en la era de la economía digital. Por eso es que hablamos, ¿no es cierto?, de ahora de un mercado físico virtual. Un mercado virtual, ¿no es cierto?, que ustedes tienen en la mano, en el celular, ahí en sus casitas, haciendo clase. Pueden pedir, ¿no es cierto?, en un minuto. Es un ejemplo, ¿verdad? Que sé que no lo hacen. Una pizza. Y le dicen 30 minutos llego. Y todavía le dicen si es una tienda responsable. Si vienen en 32 minutos, usted no me recibe. O el precio es menos, ¿no? Y así, le digo, viene a darse, ¿no es cierto?, lo que es este concepto del mercado, un lugar virtual. Bien, entonces, y lógicamente el mercado, ¿no es cierto?, no están solos, ¿verdad? No están solos.
¿no? Y otra vez aquí tenemos dos variables, ¿no es cierto?, representativas, oferta y demanda. Pareciera que estas dos palabras se internalizaron desde la existencia del hombre. ¿Qué nos decían, ¿no es cierto?, los clásicos Adam Smith? ¿Qué nos decía? Que hay una mano invisible que soluciona todos los problemas económicos, pero lógicamente no habían los problemas de ahora, ¿no? David Ricardo. Y estos problemas invisibles se desarrollan, complételos, a través de la... ¿Quién nos decía David Ricardo? Que hay una mano invisible que resuelve todos los problemas económicos. Y estos problemas se resuelven a través de la oferta y la demanda. Y la demanda. Y miren cómo llegamos a estos tiempos virtuales de gran tecnología, que otra vez sigue la oferta, otra vez sigue la producción, sigue los vendedores, sigue las familias, siguen los que adquieren, siguen los compradores y lógicamente siguen los demandantes. En juego siempre la oferta y la demanda. ¿Para qué? Para realizar las transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. Como factor determinante aquí es el precio, pero no es el único, lógicamente, ¿no es cierto?, en el mercado. El mercado está en todas las partes, donde quiera, que las personas cambien bienes o servicios, en este caso, por dinero, que lógicamente el oferente busca beneficio, busca rentabilidad, ¿no es cierto?, ganancia, es su razón de ser. Y los consumidores, ¿qué buscamos? Buscamos, ¿no es cierto?, satisfacer nuestras necesidades, ¿no?, en función del producto. Bien, entonces. Y naturalmente en nuestra competencia, ¿no es cierto?, imperfecta, hablamos de competencia. ¿A qué se refiere la competencia? A la existencia de un gran número de empresas o personas que realizan oferta y venta de un producto en un mercado determinado. Como decía Pinto, ¿verdad?, al cual concurren los consumidores en calidad de demandantes. Y naturalmente la competencia depende de muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que ahora la competencia, ¿no es cierto?, está en función en gran parte de la tecnología, de la innovación tecnológica. Que a mayor innovación tecnológica, recuerden, lo digo despacio, los procesos productivos son menores, los costos de producción son menores, la calidad es mayor, los precios para el mercado son competitivos, que puedes bajar un poquito los precios y ganar más. Tu ganancia es mayor, ¿no es cierto? Esto te hace que nos posicionemos en el mercado y seamos competitivos frente a la gran competencia, y es la gran competencia que está en todos los lugares. Ustedes, estimados alumnos, también tienen que ser competitivos. Si no son competitivos, no hacemos esfuerzos, ¿todos para qué estudiamos? Porque si no, el mercado nos va a comer, ¿verdad? Yo quiero graficarlo, ¿no es cierto?, en forma literaria. ¿De quién es la obra Los perros hambrientos? Los perros hambrientos es de, ayúdame, velocidad. Decir alegría. ¿No es cierto? De Ciro Alegría, ¿verdad? De Ciro Alegría. Miren ustedes, de Ciro Alegría, que graficaba muchas cosas. Ciro Alegría, de los grandes gamonales, ¿no es cierto?, que quieren usufructuar del trabajo, ¿no es cierto?, de sus paisanos, campesinos, ¿no? Y yo quiero graficarlo, ¿no es cierto?, en estos términos literarios. Y en el mercado hay perros hambrientos, no digo hambrientos, pero hay una gran eh, furia, ¿no es cierto?, competitiva, en la que tenemos nosotros que competir con liderazgo, con moral, con ética, con sabiduría, con inteligencia. Para eso estamos acá y para eso los quiero. Yo quiero que ustedes sean competentes. Yo quiero, ¿no es cierto?, atletas competitivos, académicos. Eso es lo que yo quiero. Quiero que tengan una gran velocidad mental, una gran lógica. Estimados alumnos, y eso no es difícil, es fácil conocerlo. ¿Cuándo? Cuando estudiamos a conciencia, con amor, con alegría, todos nuestros cursos, cuando hacemos nuestros trabajitos,
Cuando en grupo todos trabajemos por igualdad de condiciones. No dejemos que el compañero, ¿no es cierto?, haga el trabajo. Como yo he visto en forma presencial, soy muy crítico. ¿Qué cosa? ¿Le diste una gaseosa y te hizo el trabajo? ¿Y por eso quiere la misma nota? No, que esté en nuestra moral, nuestra ética, estimados alumnos. Yo quiero, ¿no es cierto?, atletas académicos competitivos, como tenemos atletas deportivos, ¿no es cierto?, que nos están dando un gran honor y una gran alegría, ¿no es cierto? ¿Quién, por ejemplo, hace pocos días? ¿Quién? ¿Qué atleta? ¿Qué pasó en estos días? ¿Qué hemos ganado? Jóvenes. El ¿Qué hemos campeonato ganado? de atletismo mundial. El campeón, Wilmer, ¿no es cierto? Gracias. El campeonato de atletismo mundial de caminata de una chica de Huancayo, que lo ha hecho solo con sus propios esfuerzos. Que ojalá, ¿no es cierto?, sin subir al carro, ¿no es cierto?, de su oro olímpico, el Congreso le dé una condecoración, ¿verdad? Y un emolumento económico, sin buscar una fotografía, jóvenes. Y eso es bueno, que alguien que represente al gobierno sin buscar la fotografía le dé una condecoración, ¿no es cierto? Una medalla, ¿no es cierto?, de honor. Eso es para que le dé vida en su sentimiento, en su alma y en su coraje. Que esta chica no pidió a ellos nada. Yo quiero esos atletas olímpicos, académicos de ustedes para que sean buenos trabajadores, empresarios, líderes, que sean consultores, que no le tengamos miedo a nadie, a ningún profesor, a nadie se le ruega, jóvenes, por una nota, porque ustedes pueden hacerlo y a mí no me lo hagan, porque sé que estoy con un material humano extraordinario. Bien, entonces. De esta manera, nosotros hablamos de dos tipos de mercado en forma permanente en el mundo. Uno un poco surrealista o realista, un poco realista, ¿verdad? Del mercado de competencia perfecta y del mercado de competencia imperfecta. Entonces, yo solamente voy a leer las características de cada uno de ellos. Sin embargo, quiero preguntar que alguien de ustedes me lo recuerde rápidamente. ¿Cuál es la idea de mercado de competencia perfecta? ¿Qué es una palabra perfecta? ¿Cuál es la idea de mercado de competencia perfecta? ¿Cuál es? Cualquiera que fuese la reflexión. Se le Profesor, considera competencia perfecta cuando todos tienen las mismas oportunidades dentro del mercado, se puede salir y entrar cuantas veces se desee. Es lo ideal, lo utópico. Hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Bien, bien. No, la libertad para entrar al libre mercado. ¿Quién más? ¿Crivel? sí, profesor, agregando la idea de mi compañero Owen, sería que los precios no varían y son todos iguales. Precios no varían, igualdad de precios. ¿Qué más? La producción. ¿Qué pasa con los productos? Complétalo. No Son, son son, escasos, no son escasos, son, eh, son eh, son homogéneos, ¿verdad? Son homogéneos, ¿no? Wilmer, Walter. Son homogéneos estandarizados, ¿verdad? Claro que sí, le digo. Qué bien que ustedes me están dando, ¿no es cierto?, los tics de la competencia perfecta. Y eso está bien, porque adelantamos. Entonces, mira, ve, leo solamente los subtítulos y usted me hace un comentario. Y qué pena, disculpen ustedes, por estoy haciendo un esfuerzo grande, te digo, estoy de las 8 en punto, y no me está ayudando mi garganta, te digo. Bien, uno, en características, no puede haber ninguna empresa con superioridad sobre las demás. Significa que son iguales. El mercado no está centrado en pocas manos que influyen sobre el precio. Dos, nadie influye sobre el precio, ni el comprador ni el vendedor. Siempre sigan ustedes, ¿no es cierto?, la palabra el por qué, para que me den su reflexión. Uno, no puede haber ninguna empresa con superioridad sobre las demás, son iguales. Dos, nadie influye sobre el precio, ni el comprador ni el vendedor. Tres, hay un producto estandarizado y un producto homogéneo, los productos son iguales, son. En cada segmento de mercado el producto es igual. Al consumidor le da por igual comprar de la empresa X o de la empresa Y.
Y lógicamente en este mercado idealista no hay campaña de marketing. No hay necesidad, les digo. En este sentido, 4, hay una total transparencia en la información del producto. Los agentes económicos conocen los precios y las características de los productos como información perfecta para garantizar que la decisión de venta y compra sea adecuada y racional. Las empresas, por lo tanto, compiten libremente. Una total transparencia. Nadie esconde nada, no como en la competencia imperfecta. 5, no hay barreras ni limitaciones para entrar y salir del mercado. Bueno, pues iba a decir una chacra de nadie, ¿no? Bueno, no hay barreras ni limitaciones para la entrada o salida de las empresas del mercado. Si esto es así, hay libre movilidad de los recursos. Los factores productivos están accesibles en cualquier región. Significa que no hay centralización de los factores productivos. Y aquí viene un poco para pensar en el Perú, ¿no? Miren que Lima aporta. En Lima se concentra el 42% del PIB industrial del Perú. Y en Lima, ¿no es cierto?, concentra más del 50% casi de todo. Estaba pensando en Abraham Valdelomar, ¿no? ¿No es cierto? ¿Quién me ayuda? El Jirón de la Unión. Había un lugar muy bonito, el Palacé Concert, que era un restaurante muy elegante de la alcurnia de ese tiempo, ¿no es cierto? Los años 50, 40, ¿no? Y Abraham, ayuda, ¿quién me ayuda? Valdelomar decía, el Jirón de la Unión es el Palacé Concert, el Jirón de la Unión es el Palacé Concert. El Jirón de la Unión y el Palacé Concert es Lima. Por lo tanto, Lima es el Perú. Que no lo decía Abraham Valdelomar, ¿no es cierto?, en términos de una reflexión final, sino tal vez de una característica real de ese tiempo de la metrópoli de Lima, miren. Y él hablaba, ¿no es cierto?, ya de una gran concentración del aspecto administrativo. Y en sus versos, ¿no es cierto?, literarios, de una centralización de la economía. El famoso Abraham Valdelomar, ayúdame, con su famoso Caballero Carmelo. Bien, entonces, lógicamente decía, ¿no es cierto?, de que es bonito, ¿no es cierto?, que en todas las regiones haya factores productivos para movilizar la economía, pero desgraciadamente no es así en el Perú. Pensando de Huancavelica, por ejemplo, de Madre de Dios, por ejemplo, Huancavelica y Madre de Dios, estimamos Alonso, ¿a qué se dedican? ¿A qué factor económico se dedican? La minería. ¿Qué más? Dos cosas, ¿no? Uno más que otro, ¿no? Al sector agropecuario, ¿no es cierto? Y al sector minero. Muy bien. Pero el sector agropecuario, ¿qué factor productivo tiene? No solamente la tierra, el trabajo, su mano de obra, ¿no es cierto? Sino tiene que haber también un factor productivo que lo dinamice, que es ahora la tecnología. Por eso es que los campesinos, ¿no es cierto?, se juegan la vida por su espacio de tierra, a veces contra los mineros, que hay que entenderlos, porque la tierra es la madre tierra de ellos, es la diosa de ellos que le dio vida, ¿no es cierto? Que su ideología, que su sentimiento esté en función de esta tierra. Y no es malo. El sector industrial el minero tiene que convivir con ellos. Tiene que haber una homogeneidad de sentimientos, de caracteres y de principios, que es la madre de tierra. Y hay que entender que la madre tierra cobija en su interior la minería, los metales preciosos, ¿no? Y esta es una característica, ¿no es cierto?, que nos dice, que nos hace reflexionar que hay una perfección, ¿no es cierto?, de la movilidad, de la libre movilidad de los recursos, hay en la competencia perfecta, ¿no es cierto? Y en ese sentido dice que la curva de demanda es perfectamente elástica. Gráficamente la curva de demanda dice es horizontal. Es horizontal. ¿Por qué? Esto significa que cualquiera que fuese la cantidad que se ofrezca, solo puede venderse al precio que impone el mercado.
Entonces, el precio que te ponen, tienes que comprarlo, sí o sí. Y esta parte literaria, ¿no es cierto? Este esbozo escrito, lo vemos en la siguiente gráfica. Ahí está, ve. Competencia perfecta. ¿Qué significa? Que si el precio sube hacia arriba, hay demanda. De este precio de equilibrio, digamos, si vienes abajo, hay demanda. Hay demanda en cualquier sector, ahí está. Hay demanda. No pasa nada. Cualquiera que fuese el precio, tienes que comprarlo, sí o sí. Competencia perfecta. Bien, entonces, otra vez acá, para que me hagan una reflexión. Las características del mercado de competencia perfecta, así como le dijeron ustedes, sus definiciones, son las siguientes. Uno, no puede haber ninguna empresa con superioridad sobre las demás. Dos, nadie influye sobre los precios, ni el comprador ni el vendedor. Tres, los productos son homogéneos. Total transparencia en la información. Cinco, no hay barreras ni limitaciones para entrar al mercado. Y seis, la libre movilidad de los recursos. Un poco, quizás para decir todo lo contrario, ¿no? De la competencia imperfecta. Se dice que un mercado presenta competencia imperfecta cuando los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar, de manera significativa, sobre el precio de mercado de los productos o servicios. Quiero recordar, si en la competencia perfecta la curva de demanda es horizontal, ¿no es cierto? Es horizontal, lo estamos viendo. En competencia imperfecta, en cambio, los vendedores se enfrentan a una curva de demanda con pendiente negativa. ¿Qué significa eso? Que si un vendedor decide aumentar la cantidad ofrecida de su producto, el precio disminuye. O sea, a mayor producción, hay la tendencia que el producto disminuye. Por lógica, ¿no? El hecho de que los vendedores puedan afectar el precio del mercado no necesariamente implica que tengan un control absoluto sobre el precio, de ninguna manera, ¿no? Entonces, aquí los precios son muy sensibles, ¿no? Los precios son muy sensibles tanto para el productor como para el vendedor. ¿Por qué digo que los precios son sensibles para nosotros los compradores, los consumidores? ¿Por qué? Porque nos afecta anímicamente. ¿Acaso en estos momentos muchas familias no nos vemos afectados por los precios que han subido? Claro que sí. El precio, ¿no es cierto?, en sumo grado, cuando sube o disminuye, afecta al consumidor en términos positivos y en términos negativos. ¿Cuándo nos alegramos? Mínimamente cuando los precios no suben, mínimo, y mayormente cuando los precios, ¿no es cierto?, disminuyen un poquito, o cuando mi ingreso, ¿no es cierto?, aumente un poquito. Entonces el consumidor es sensible, ¿no es cierto?, al comportamiento de los precios. Y cuando digo que el consumidor es sensible al comportamiento de los precios, ¿verdad? Eso se llama elasticidades. Pero ya llegaremos. El hecho de que los vendedores puedan afectar al precio de mercado no necesariamente implica que tengan un control absoluto sobre el precio. Porque lógicamente los vendedores siempre buscan tener un mercado cautivo. Tienen que buscar de posicionarse en el mercado, sin ser abusivos. En este sentido tenemos nosotros una gráfica de la curva de demanda de competencia imperfecta. ¿Cuál es la característica que están viendo aquí ustedes? ¿Cuál es la característica con relación a esta curva? ¿Cuál es la característica? Cualquiera, jóvenes. Es una pendiente. ¿Qué más? Es una pendiente negativa. ¿Qué más? ¿Qué expresa un favor a esta pendiente negativa? Juega con dos variables, juega con precios y cantidades. ¿Qué expresa? Que a mayores precios, la cantidad es, a mayores precios, la cantidad es, Menor. complétalo, menor. Y a menores precios, la cantidad es mayor, ¿no es cierto? A menores precios, compro más. Y esto hace que la pendiente de mi curva de demanda sea
negativa, ¿no es cierto? Negativa, en esta dirección es. En esta dirección. Hay que dibujarlo mentalmente, ¿no? Y grábelo mentalmente, ¿ya? Porque siempre vamos a trabajar con esta gráfica. Ahora miren ustedes, con esta gráfica, ¿verdad? Esta gráfica, sí, miren. Puede haber una gráfica, esta es gráfica, ¿no es cierto? Perfecta, ¿verdad? Una gráfica, a ver cómo es. A ver esta gráfica, ¿cómo es esta gráfica? Perfectamente inelástica. A ver, esta gráfica es, sí. Puede haber una gráfica, ¿no es cierto? Aquí en forma horizontal. ¿Puede haber una gráfica vertical? Dicen ustedes, ¿puede haber una gráfica vertical? Cualquiera velocidad, cualquiera. ¿Así puede haber una gráfica? ¿Puede haber una gráfica? Dígame, pues sí o no, pero digan, hablen, jóvenes. Yo creo que sí, profesor. Claro Sí, que sí puede. sí. ¿Qué significa? Mira, grafícalo mentalmente. ¿Qué significa esto? ¿Me escuchan? El precio sube, pero la cantidad se mantiene Ya, estable. mira, ve. Ya, mira, ve, mira. Miren esta gráfica. ¿Qué significa? Que a cualquier precio, hacia arriba o hacia abajo, la cantidad es la, complétalo. Es la La, misma. la cantidad es la, Misma. la misma, claro que sí, la misma, no se olviden. ¿No es cierto? Esta gráfica horizontal, así. ¿Y ha sucedido ahora? Sí, le digo, en esta pandemia. Si anteriormente el Lister, por ejemplo, por decir así, de paracetamol, costaba un sol, en pandemia subió a 10 soles. Ha habido medicina que ha subido, ¿no es cierto?, 500%. A veces un producto que costaba 100 pasó a costar 500 soles. Medicina. Y tenías que comprarlo sí o sí. ¿Por qué? Porque estaba en juego la salud de la familia. Se da, miran, estas características un poco así, sui generis, ¿no es cierto?, en el mercado, les digo. Pero vayamos a lo nuestro. Esta es la clásica, ¿no es cierto?, curva de demanda de la competencia imperfecta. Solamente lo voy a leer, ya los títulos por la hora, son las 2:17. Característica del mercado de competencia perfecta. Hay un bajo concentración de empresas. Pocas empresas, ¿verdad? Es reducido. Todo lo contrario a lo que ocurre en la competencia perfecta. Por ejemplo, en el monopolio es una de las únicas empresas la que controla todo en el mercado. Ustedes saben que en el mundo, ¿no es cierto?, hay muchas corporaciones, económicamente hablando, que dominan el mercado, ¿verdad?, en el mundo, ¿no es cierto? Una de ellas es la Coca-Cola. Ustedes que están pegados a la tecnología, Alicor, ¿ah? El Facebook, ¿no? Alicor también, También. profe. Alicor también. Alicor, Son grandes, grandes La Gloria. corporaciones que la gloria también. Por ejemplo, ya hablamos de monopolio, por ejemplo, ¿qué significa oligopolio? Poco, ¿no es cierto? Y el oligopolio financiero en el Perú es fuerte. ¿Por qué está compuesto el oligopolio financiero en el Perú? Lo dije creo la vez pasada, ¿no es cierto? Que domina cerca del 70% de activos financieros en el Perú. 4 monstruos en el mercado. El Banco de Crédito del Perú 1, el Scotiabank 2, el Interbank 3 y el BBU Continental. Fuera, se acabó, le digo. Tienen más del 80% de plata, ¿no es cierto? De todos los peruanos ahí, en ahorros, etcétera, etcétera, en préstamos. ¿Qué queda? Un poquito queda para las microfinancieras. Y lo dije la vez pasada, las microfinancieras como las diferentes cajas municipales. La de Huancayo, las grandes posicionadas, ¿no es cierto?, en el Perú. La de Arequipa, la del Cusco, la de Sullana, la de Piura. Alguien me falta que no recuerdo. La de Arequipa. Que están pegados, ¿no es cierto?, gracias a Dios, a los microempresarios. Bien, los vendedores tienen influencia sobre el precio. En la mayoría de los casos, los vendedores influyen significativamente sobre el precio, pero no en términos absolutos, ¿verdad?
¿no? Porque ahí les sale de frente, ¿no es cierto?, los compradores. Lógicamente existe diferenciación de productos que ofrecen las empresas del mercado. No es homogéneo, lógicamente. Características como el diseño, el color, el empaque, el uso, la utilidad, etc. Son diferentes de un producto a otro, ¿verdad? Son diferentes de un producto a otro. Ejemplo, el caso de productos de belleza para las damas, ¿no es cierto? Los productos no son homogéneos, son diferentes. Y a veces, miren ustedes, estimados alumnos, los productos son iguales. ¿Quién lo hace diferente? El golpe, ayúdame por favor, el golpe marquetero digital que es monstruoso en estos momentos. Nos golpean tanto día y noche por todas las redes sociales y comunicativas que me hace al final pensar que el producto es diferente. Me voy a comprar, ¿no es cierto? Me voy a comprar amoxicilina. Sí, sí creo que fue, sí. Un blister. Un señor me dijo 14 soles. Ay, caramba. Me voy a la otra farmacia, 4 soles. Me dice genérico. Digo, ¿cuál es la diferencia? Ustedes las dos son pastillas. Con el efecto, ninguno. ¿Y qué lo hace? Que cueste uno más y el otro. Yo sabía, ¿no? A veces converso para seguir aprendiendo. No, me dije, el precio está en función muchas veces de la marca. Y a veces uno, como buen patriota, por decir otra cosa, se va al mercado, dicen, bueno, acá tienes el tal polo, y acá te cuesta 140, no sé, yo soy franco de hablarle, 140, 180, en Saca Falabella, y en Gamarra está 50, pues. ¡Ah, caramba! ¿Y por qué cuesta casi 100 soles más? No, mira que no quiero decirle el nombre, ¿no? Este es tal marca. Ya ustedes pongan la marca, ustedes cada uno. Esta es la marca. ¿Así? Y al final, ¿qué jóvenes? El mismo producto que lo traían de Gamarra y en este sitio le ponían la marca. Y sin caminar mucho, en Gamarra, ¿no? Sí, acá está 50 soles. Producto peruano, ¿sabes qué? Pues yo quiero de 10, yo quiero de tal cosa. Bueno, te le pongo pues la marca y el precio. ¿Qué lo hacen? Le digo. Entonces, existe diferenciación de productos que ofrecen las empresas en el mercado. Bien, entonces, existe información incompleta del producto en el mercado. No es pues la información transparente, total, no es la competencia perfecta, ¿no? Compradores y vendedores poseen información diferente sobre el producto. Eso es lógico. Los casos de información simétrica como la forma, el tamaño, el color, la posición de la parte de un producto, la temporalidad o durabilidad, ¿no es cierto? Son diferentes. No lo conocemos o a veces no nos damos el tiempo de conocerlo. El vendedor posee mucha más información sobre el producto que el comprador. ¿Cuántas veces has comprado un producto, una gaseosa, etcétera, etcétera? Y no nos hemos dado el tiempo a veces, ¿no? La dedicación de ver, ¿no es cierto?, la durabilidad. Y a veces uno lo toma y al final lo lee y dice, eh, el tiempo de durabilidad fue hasta el día de ayer, pero uno ya lo tomó. Pero lo más, ¿no es cierto?, criticable es que lo siguen vendiendo. Lo siguen vendiendo cuando debe salir del mercado. Bien, en nuestro mercado imperfecto existe fuertes barreras para entrar y salir del mercado, ¿verdad? Lo mínimo que hay que tener cuando abrimos una bodeguita en la casa es una licencia de la municipalidad, dar informe a la SUNAT y al Ministerio de Trabajo. Creo que también en algunos casos el Ministerio de Salud, ¿verdad? Depende, ¿no es cierto?, del giro de negocios. Y cuando retiras también tienes que dar parte, ¿no es cierto?, que te está retirando, ¿no? Sobre todo la SUNAT para que no cobren los impuestos, ¿no? Bien, con todo esto nos vamos a demandas. Yo sé que ustedes, estimados alumnos, tienen muchas definiciones sobre demandas. No les he traído definiciones de libro porque no me gustan. Quiero que nosotros armemos siempre nuestra definición de demanda, ¿no? Que hay demanda de la compra y venta de bienes y servicios. Uno, está bien. La demanda, ¿no es cierto?, es la necesidad que tienen los consumidores para suplir sus necesidades. También vale, ¿no es cierto? Vale. O como que, por ejemplo, cualquier definición de ustedes, a ver, demanda, velocidad. Los que no intervienen, a ver, ¿qué demanda? ¿Qué demanda, jóvenes?
Estoy con 31 alumnos. Demanda. Miren, y digo los que no intervienen porque estoy seguro que los que intervienen desean intervenir. Para nuestro delegado, a partir del próximo jueves, sí voy a llamar. Lógicamente los que intervienen, una nota especial, ¿no? Cuando yo llamo y no me contestan así como ahorita, voy a agarrar, ¿no es cierto? A ver qué tengo acá. Voy a agarrar, no sé si le escuchan, ya tengo ya. Mi registro de evaluación académica. Lo voy a llamar, ¿no es cierto? Y ahora nadie me contesta en un oral. Si no me contestas, igualito es. Te voy a poner tu nota. En los orales es de 0 a 15. Ya saben cuánto va a ser la nota. Que quede escrito entonces. Porque así no es, pues, estimados alumnos. Por eso, como extraño, ¿no es cierto?, que sea presencial. Para decirle, póngase de pie. Y ahora no puedo. Bien, entonces, avancemos entonces. Demanda es el total de bienes o servicios que pueden ser adquiridos para el consumo por uno o más demandantes en el mercado a los diferentes precios que estos bienes y servicios sean ofertados. Pero otra vez, ¿no es cierto? A ver aquí, jóvenes, ¿cuántas variables tengo acá? En estas más de 3 líneas, ¿cuántas variables tengo? Va a ir avanzando, ¿verdad? ¿Cuáles son mis variables? Demanda, ¿no es cierto? Aunque digo lo mismo, demanda, consumo, bienes, servicios, mercado y precios. Esas son mis variables, ¿no es cierto? Son mis variables, ¿verdad? Otra vez, palabras sueltas, demanda, bienes, servicios, consumo, mercado, precios. Pero aquí hay dos, ¿no es cierto? Aquí una de las variables fundamentales que lo hace jugar a la demanda. Y esa variable fundamental que lo hace jugar a la demanda son los precios. Los precios. Y naturalmente que la demanda no solamente depende de los precios, ¿verdad, estimados alumnos? No, depende de muchos otros factores. Quiero que quede bien claro que aquí, ¿no es cierto? Siempre que la demanda está en función del precio, pero hay que tener en cuenta que depende mucho más del precio. Que haya variables que están pegados a nosotros, sí. Que haya variables que están pegados más a la sobrevivencia humana, sí. Que haya variables que están mucho más pegadas a la subsistencia del ser humano, sí. ¿Como cuáles? Como mi necesidad, como mis deseos de vivir, los precios y el ingreso en el mercado. Y eso viene todavía ¿de dónde? De un trabajo. Por eso es que la microeconomía no se separa de la macroeconomía. Por eso es que la economía es un cuerpo sistémico, estimados alumnos. Bien. Así pues, la demanda refleja una intención, un deseo, una necesidad y la capacidad que tiene el consumidor de adquirir un bien o servicio. Creo honradamente que estos temas de microeconomía que era abstracto, me parece que lo hacemos claro y sencillo y dinámico. Es también la acción de compra que ejercen los consumidores cuando buscan satisfacer sus necesidades mediante los bienes y servicios. Por eso que poco a poco jóvenes vamos a conocer y no quiero que me dejen hacer solo la clase. Cuando intervienen ustedes se hace más bonito, más dinámico y el tiempo pasa rápido, jóvenes. Bien, aquí está la fórmula de la demanda. Cantidad demandada de bien X es igual a A menos B por peso X. ¿Dónde? Q de X es la cantidad de bienes y servicios. A y B, lo voy a decir más grande, ya quiero que, sé que no utilizan ya ustedes, ya no escriben ustedes, pero por lo menos escríbelo mentalmente y grábalo. Lo voy a decir ya. A y B, ¿son variables o parámetros de comportamiento que afectan el comportamiento de la demanda? Otra vez, A y B, ¿son variables o parámetros de comportamiento o parámetros que afectan el comportamiento de la demanda? Cuando digo que afectan el comportamiento de la demanda, significa que podemos comprar más o podemos comprar menos. No se olviden ya
¿Cuáles variables, por ejemplo? Como los ingresos, los precios, los impuestos, la inflación, el tipo de cambio, la corrupción, el marketing, ¿no es cierto? ¿Qué más? Cuando viene por frontera los productos, ¿no es cierto? Y no se registran, ¿cómo se llama? Cuando ingresan los productos por frontera, ¿cómo se llama? ¿Ah? El contrabando también, ¿no es cierto? El contrabando que afecta, ¿no es cierto? Positivo o negativamente. Y a veces miren cómo se en la economía. Si viene pues de contrabando y un producto que cuesta menos, me alegro porque lo compro, ¿verdad? Lo compro. Pero son parámetros, lógicamente, que dentro del esquema, ¿no es cierto?, legal, ¿no es cierto?, y moral para una economía no está bien. Pero son parámetros y variables que afectan el comportamiento de la demanda. No se olviden, por favor, otra vez más, que aquí quiero que golpeen y subrayen que la fórmula está en función del precio y solamente el precio. No necesariamente es así, porque la demanda también puede estar en función del ingreso. La demanda también puede estar en función de la política económica del gobierno. Claro que sí, jóvenes. Bien. Algunas características, ¿no es cierto?, de la demanda. Tenemos demanda agregada, que está en términos macros o globales, que la demanda agregada está compuesta por el consumo total y la inversión, y representa el total de gasto que hace la economía en un periodo determinado. Cuando hablamos de demanda agregada, no se olviden, para macro, la demanda agregada está compuesta por la inversión total más el consumo total en la economía. Y también hablamos, ¿no es cierto?, de una demanda derivada, que al comprar un producto me da paso para comprar otro bien o un servicio. Ejemplo, en la demanda de un menú, ¿verdad? Podemos adquirir una gaseosa o tal vez un mate o quizás un pastel al final. En la compra de un acto, no termina ahí la cosa, ¿verdad? Para que tenga vida, tengo que comprar autoparques o tal vez combustibles, ¿no es cierto? Que eso es sencillo. También tenemos una demanda interna, que se refiere, lo voy a hablar en términos de primero, la demanda interna se refiere también al consumo, más la inversión, más la inversión, perdón, que hace el sector público y el sector privado en el país. Otra vez, la demanda interna también se refiere al consumo total, al consumo y a la inversión que hace tanto el sector público como el sector privado de un país determinado. No se olviden de esta parte de la demanda interna. Bien, entonces, también hablamos de la demanda de afuera, del resto del mundo, de la demanda de negocios internacionales o la demanda del exterior. ¿Qué es la necesidad de adquisición de bienes de un país que proviene del mercado internacional? Por ejemplo, todas las importaciones, ¿no es cierto?, de bienes y servicios que hace el Perú del resto del mundo. Así también tenemos, lógicamente, nosotros, la demanda individual, que es la compra de bienes y servicios por nosotros, por el consumidor. Y hablamos también de una demanda de mercado, que no es otra cosa que la sumatoria de las demandas individuales o familiares, ¿no? Esto es. Por eso es que la microeconomía se enlaza con la macroeconomía. ¿Por qué? Porque la sumatoria, ¿no es cierto?, de los 33 millones de habitantes nos da la demanda de mercado total del Perú. Y ahí estamos hablando de ligas mayores, hablando de demanda de macroeconómica. Así también tenemos, ¿no es cierto?, la sobredemanda o el exceso de demanda, que se da cuando la cantidad demandada de bienes y servicios por los consumidores es mayor a la cantidad ofrecida por los vendedores, ¿no? Por los vendedores. Y así, aquí simplemente creo que ya lo saben, quiero decir lo siguiente. ¿Qué pasa con la oferta cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio? ¿Qué pasa con la oferta cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio? ¿Qué pasa? Ustedes saben que el equilibrio de mercado, ¿no es cierto?, se da cuando el precio de equilibrio es cuando la oferta es igual a la demanda, ¿verdad? Y preguntaba, cuando hay un precio por debajo, ¿no es cierto?, de este precio de equilibrio, ¿qué pasa con la oferta?
Sube, profesor. ¿Habría escasez, profesor, de productos? Claro, ¿no es cierto? Hay una escasez de productos. Jueguen siempre, no se olviden, muchas gracias, ¿ya? Que cuando hablamos de precio de equilibrio significa que la oferta es igual que la demanda. Pero cuando tienes un precio por encima del precio de equilibrio, ¿a quién le conviene? ¿A los oferentes o demandantes? A los ofertantes. A los ofertantes, claro que sí, estimado alumno. Ahí se da, ¿no es cierto?, un exceso de oferta. No se olviden, por favor, cuando los precios son por debajo del precio de equilibrio, ¿no es cierto?, les es agradable a nosotros los consumidores. Se da, ¿no es cierto?, un exceso de demanda, se da, ¿no es cierto?, un exceso de demanda, ¿no? Y lógicamente, cuando hay un exceso de demanda, hay un aliciente, ¿no es cierto?, a los productores de producir más, porque tienen un mercado agresivo, ¿no es cierto?, de comprar bienes y servicios. Poco a poco iremos armando, jóvenes, nuestro rompecabezas. La cosa de microeconomía es sencillo. El problema, estimados alumnos, es cuando quiero que vayan estudiando poco a poco y dándose cuenta. Cuando se vuelve, al final, como se dice, pesadito, cuando ya se acumulan, ¿no es cierto?, los conocimientos. En nuestro caso vamos a ir con ejercicio, no se preocupen, yo quiero terminar demanda y oferta para hacer ejercicios y gráficas. Estimados alumnos, la oferta es igual que la demanda. En nuestra, ¿no es cierto?, concepción de enseñanza y aprendizaje, la oferta es igual que la demanda, se juega con los mismos títulos. Simplemente es al contrario, ¿no es cierto? ¿Acaso no hay una fórmula de la oferta? También una fórmula, que aquí ya no es más, sino menos, sino más, ¿verdad? Lo veremos poco a poco. Bien, y aquí está, mira, el concepto de demanda. Hay una gráfica que identifica el concepto y su función. Hay una fórmula y los parámetros de comportamiento, ¿verdad?, que ya se vio. Y ahí está la función de demanda. Mira, la función de demanda que está en función del precio es solamente el precio. Para decir lo siguiente, que la cantidad de demanda de un bien disminuye cuando aumenta su precio y aumenta la demanda cuando baja el precio, manteniéndose todo lo demás constante, ¿no es cierto? Ceteris paribus. ¿Por qué? Porque solamente estamos jugando con el precio y nada más que con el precio. No significa que los otros factores no determinen la demanda, claro que sí, pero aquí mi variable de análisis es el precio. La ley dependiente negativa de la demanda, esta función me lleva a expresar la ley dependiente negativa de la demanda. La ley dependiente negativa de la demanda, miren ustedes, ¿qué es lo siguiente? La ley dependiente negativa de la demanda, vamos. Ahí miren la gráfica. La ley dependiente negativa de la demanda, ¿no es cierto?, está en función inversamente proporcional a los precios, ¿verdad? La ley dependiente negativa de la demanda está en función a la relación inversamente proporcional a los precios. ¿Qué significa? Que cuando los precios disminuyen, la cantidad es completa, ¿lo es? Mayor. Mayor. Y cuando los precios aumentan, la cantidad es Menor. menor. Y esta expresa, ¿no es cierto?, la ley dependiente negativa de la demanda. Lógicamente, lo que no es así, ¿no es cierto?, para la oferta. Solamente le digo por ahorita, ¿verdad?, que en el caso de la oferta, los precios son, no se olviden ya, son directamente proporcionales en el caso de la oferta. ¿Por qué? Porque cuando los precios suben, hay la tendencia de ofrecer más, de producir más, ¿no es cierto? Y cuando los precios bajan, la tendencia de la oferta es ofertar menos o producir más. Lógicamente, lo que siempre todo el mundo busca es ganar, ¿no? Pero vayamos a lo nuestro entonces. Ayúdame, aquí está bien. La ley dependiente negativa de la demanda está en relación inversamente proporcional al precio. No se olviden, ¿verdad? A mayores precios, menor cantidad demandada. Y a menores precios, mayor es la cantidad demandada. No se olviden de esta parte. Es sencillo, miren. Y
Y está pendiente, ¿verdad? Lo podemos ver en términos gráficos. Aquí está, ¿ve? Miren, aquí está, ¿ve? Esta es la gráfica de la curva de demanda y esta es la tabla de demanda. Pues bien, entonces, dame un concepto sobre la curva de demanda. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la curva de demanda? ¿Qué representa? Dime, a ver, un favor. Háblalo conceptualmente en palabras, esta gráfica. Que la curva de demanda, complétalo. Representa. ¿Quién me lo dice? ¿Lo estás viendo? Profesor, la relación entre los precios y las cantidades demandadas. La curva de demanda, ¿no es cierto? Expresa y figura la relación, está bien, entre precios y cantidades demandadas, que lógicamente, ¿no es cierto?, es inversamente proporcional. Si al precio 19,5 demanda solamente una cantidad, al precio de 7, ayúdame, 7, al precio de 7, ¿dónde 5. estoy? Al precio de 7 acá, ¿no? Al precio de 7, ¿a dónde me voy acá, no? Acá demando 5, que debe estar acá. Hay que hacer la gráfica perfecta, ¿no? Aquí, ¿no? Y al precio de 5.4, ayúdame, de 5.4, ¿cuánto demando? 7, ¿no? Debe ser acá. 7, ahí está. Entonces, bien, ¿qué es la tabla de demanda? ¿Qué expresa? La tabla de demanda, ahí lo tienen, muestra las diferentes cantidades demandadas según el precio de un bien determinado. ¿Qué expresa la tabla de demanda? Expresa, ¿no es cierto? Las O sea, mayor diferentes precio, cantidades. Sí, dime, a dime. menor precio, mayor cantidad de adquisición. Claro, ¿no es cierto? ¿No? La tabla de demanda muestra las diferentes cantidades demandadas según el precio, ¿no? Según el precio. Y esto lo puedo graficar a la derecha, y ahí lo tienen, ¿ve? Ahí lo tienen. Ahí está, ¿ve? Ahí lo tienen. ¿Algo más que puedes agregar? Ah, cómo me duele joven mi garganta. También en este comportamiento, ¿no es cierto?, de la demanda, hablamos del efecto precio o sustitución y el efecto ingreso-renta, que no es difícil. ¿Cuándo hablamos de efecto precio o sustitución? ¿Cuándo? No sé si alguien me lo puede decir. ¿Cuándo? Lo llevamos entonces. El efecto precio. Al incrementarse el precio de un bien, el resto de los bienes se hacen relativamente más cómodos, más baratos. Como resultado o reacción, el consumidor se desplazará, ¿no es cierto?, a adquirir otros productos, ¿no es cierto?, más cómodos, relativamente más baratos, por el bien que se ha vuelto más caro. Que son la palabra de Krugman, ¿no? Igual, Premio Nobel de Economía. Cierto, completamente cierto, ¿verdad? En nuestra economía actual, ¿no es cierto?, en este tiempo y escenario de estos momentos, si bien es cierto que a veces no nos desplazamos a comprar otros productos, a veces compramos el mismo producto que se volvió más caro. Pero ¿cuál es la lógica? Estimados alumnos, que compramos en menor cantidad. Yo he visto que compramos 1 kilo de pollo y por el precio ya no compran 1 kilo de pollo muchas familias. Compran 3/4 de pollo. Entonces ahí no se da el efecto sustitución, ¿no es cierto? Profe, Se da solamente el efecto precio. ¿Por qué? Porque estoy comprando el mismo producto. Se da el efecto sustitución cuando compro otro producto, ¿no es cierto?, más cómodo. Pero usted me puede decir, sí, también se da claro. Busco, ¿no es cierto? Si el precio de pollo se volvió más caro, busco la alternativa, que puede ser, ¿no es cierto? Algunos le llaman el pescado de carnes negras, ¿no es cierto? La caballa, el jurel, el bonito, que está a 7.50 en este momento, a 7 soles. Y a veces el precio del pollo bordea los 9 soles. Pero este es el mecanismo ya del efecto precio y el efecto sustitución. Asimismo hablamos, ¿no es cierto?, del efecto ingreso-renta, pero por el lado del precio. Dice, el efecto renta corresponde a la variación en la cantidad demandada de un bien
o servicio como resultado de un alza o baja del poder adquisitivo del consumidor. Otra vez, el efecto renta o ingreso corresponde a la variación en la cantidad demandada de un bien como resultado de un alza o baja del poder adquisitivo del consumidor. A ver si lo llevamos. Cuando cambia el precio de un bien, el poder adquisitivo de las familias cambia, se modifica. Si el precio cae, ¿no es cierto? Disminuye. El poder adquisitivo aumenta, ya que el consumidor le queda más platita. Podrá consumir, ¿no es cierto?, más unidades de ese bien o de otros bienes. O puede desplazarse a comprar un producto, ingratamente a veces hablando de mayor calidad, ¿no es cierto? Si el precio del bien cae, el poder adquisitivo de las familias aumenta. Entonces el consumidor podrá adquirir más. Dime. Una consulta, ¿este efecto también surge cuando de repente el precio está estandarizado y la persona tiene más ingresos de remuneración que le alcanza para poder adquirir algo? También Claro que sí, surge en este claro. efecto. Claro que sí. Muchas gracias, porque el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, no aumenta, no necesariamente por la variable precio. Puede aumentar por su propia variable, ¿no es cierto? Si el ingreso, ¿verdad?, se incrementa por algunas formas. Por ejemplo, tienes un ingreso como 100 mensual y el próximo mes haces horas extras, ¿no es cierto?, que te lleva, digamos, a 120. Lógicamente te da mayor poder de compra, ¿no es cierto? Te da mayor poder de... ¿Y eso es un efecto de ingreso? Sí, claro que sí, también. Muchas gracias, ¿no? Sin embargo, aquí estamos jugando por el precio, lo que no significa, ¿no es cierto?, de que el precio se modifique por otras variables. Por ejemplo, si el IGB disminuye, ¿qué pasa con el ingreso? Dime, rapidito. Si el IGB disminuye, ¿qué pasa con el ingreso? ¿Aumenta o disminuye? ¿Sube? Aumenta. Aumenta. Si el ingreso, Aumenta. si el IGB, ¿no es cierto?, disminuye, lógicamente tengo mayor poder de compra, ¿verdad? Mayor poder de compra. Uno. Mira lo que voy a decir. Si no pagas impuestos, ¿no es cierto?, de un producto, ¿qué pasa con tu si no pagas impuestos de muchas cosas? ¿Qué pasa con tu ingreso? ¿Aumenta o disminuye? A Aumenta, velocidad, profe. jóvenes. Aumenta. Aumenta, claro. Entonces, hay que jugar siempre así con todas las variables de la economía, ¿ya? B. En cambio, si el precio de un bien aumenta, el poder adquisitivo disminuye, ya que ahora el ingreso le alcanza para adquirir menos cositas, menos unidades del bien. Además, tiene menos recursos para comprar los demás bienes. Esto no significa que las otras variables, ¿no es cierto?, no se tomen en cuenta. De ninguna manera. De ninguna manera. Aquí estamos jugando con el precio, ¿no? ¿Verdad? Lógicamente, la exposición de ustedes pueden desplazarse, ¿no es cierto? Una vez más le digo que la economía es un cuerpo sistémico. No es absoluto lo que estoy diciendo. Bien, esto me lleva, qué bueno, me lleva a ver los otros factores que terminan la demanda, que no solamente es el precio. Por eso, estimados alumnos, cuando vamos a comprar, ¿no es cierto?, hay variables que son parte de mi vida diaria. Todas son de mi vida diaria, pero hay uno más que es el pan de cada día. Y es el precio. Y es el ingreso. Punto, a veces, ¿no? Pero lógicamente hay otras variables que tienen el comportamiento de la demanda, que el cerebro está que trabaja, ¿no? ¿Como cuáles? Miren, lo voy a leer, ¿ya? Aquí está la parte literaria, aquí está la, ¿cómo se llama eso? La sigla. El precio del bien analizado, peso X, el ingreso del consumidor, los gustos y preferencias, el precio de los bienes sustitutos y complementarios, el tamaño de mercado, población, N, la calidad del producto, el clima, el tipo y grado de necesidad, los impuestos. También ahora, ¿no es cierto?, y se ha hecho más fuerte en estos últimos años, los factores anímicos y psicológicos. No lo tengo a la mano el nombre, pero hay un premio Nobel de Economía que ha escrito, la economía psicológica, que lo pueden adquirir, que esté en función, ¿no es cierto?, del aspecto psicosomático de los seres humanos.
para preguntar. La alegría da un comportamiento de demanda. La cólera da un comportamiento de demanda. La ira da un comportamiento de demanda. Claro que sí. ¿No es cierto? Te vas a jugar un partido de fulbito. Al final terminamos, ¿qué? No me digan sulvazo. Chelita. ¿Cómo es? No, ayúdame. Tiempo atrás era fulvazo, ¿no? Fulvazo, ¿no? Bueno, comprando, ¿no es cierto?, una gaseosa. Si te vas a la discoteca, ¿no es cierto?, a bailar reggaetón y género urbano que no me gusta, yo soy un clásico, bueno, no te vas a quedar ahí. Y te vas a animar, ¿no es cierto? Bueno, un agua mineral. Bueno, ya la demás pónganlo ustedes, ¿no? Entonces miren ustedes, ¿verdad? Los impuestos también. Estos factores anímicos, lógicamente entre otros, ¿no es cierto? Por eso les decía, ¿verdad? Estos factores, un favor grande, estimados alumnos, que determinan la demanda, que puede ser 10 o más, ¿serán homogéneos en todos los pisos ecológicos del Perú? ¿Serán homogéneos? ¿Válidos para Totalmente todo? varían, profesor. No, ¿Ah? profesor. Varían. Lógicamente que varían, estimados alumnos, gracias. Más que todos estos factores, miren cómo pasa la hora, faltan 9 minutos. Estos factores se ubican en estos espacios metropolitanos urbanos. Si yo estoy pensando en un paraje de 4.000 metros sobre el nivel del mar, economía de sierra, lógicamente no hay estas cosas. Quizás hay uno que más sienta, ¿no es cierto?, es el clima por el frío. Y lógicamente, ¿no es cierto?, los productos son otros. Recuerden siempre, estimados alumnos, a diferentes alturas, ¿no es cierto?, espacios sobre el nivel del mar, hay diferentes microclimas. Hay diferentes vocaciones productivas. Si hay diferentes vocaciones productivas, hay diferente vocación de consumo, ¿no es cierto? De consumo, ¿verdad? Esto hay que verlo, ¿no es cierto? En lo que es el Perú bendito, te digo. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, factores un poco metropolitanos, urbanos, ¿verdad? Pero estos, miren, son los factores, entre otros, que determinan el comportamiento de la demanda. Y lógicamente también hay bienes sustitutos, ¿verdad? Y bienes complementarios. Algo rápido, ustedes ya saben la idea de bienes sustitutos, que lógicamente permiten satisfacer la misma necesidad de consumo. Bien, dice, la subida o incremento en el precio de uno de ellos como X eleva, aumenta la cantidad demandada del otro bien como Y, ¿no es cierto? No se olviden de esta parte, ¿ya? La disminución en el precio de X provoca una disminución en la cantidad demandada de Y. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué? La disminución en el precio de un bien X, ¿no es cierto? A ver, provoca una disminución en la cantidad demandada de Y. Juega con pan y galletas. Entonces, mira, la disminución en el precio de X, ¿no es cierto? Si uno, lógicamente es habitual, ¿no es cierto?, el pan. Cuando disminuye el precio del pan, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la cantidad demandada del pan? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cuál es la tendencia? Aumenta. Rápido, jóvenes. Si disminuye Aumenta, el precio del profesor. pan, ¿qué pasa? ¿Se compra más? ¿Se compra menos o igual? ¿Qué pasa? Se compra más. Más. ¿Cuál es la Se tendencia? compra más pan, más, Ya, pues, menos jóvenes. precio, más cantidad. Menor precio, mayor cantidad. Mira, si disminuye el precio del pan, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el propio pan, con su cantidad demandada? ¿Se compra más, menos o igual? Se compra más pan. Se compra más pan, Más. ¿no es cierto? Esa es la tendencia, ¿verdad? Esa es la tendencia. Para X, para el pan. Y lógicamente, ¿no es cierto?, si disminuye el precio del pan, provoca una disminución en la cantidad demandada de las galletas. Pero si el precio del pan aumenta, ¿no es cierto?, tengo que comprar quizás un poco menos de pan o tal vez comprar galletas en muchas familias. Este es el mecanismo de juego de los bienes sustitutos.
Y es bueno que lo Profesor, entiendan. disculpe que lo interrumpa, pero faltan 6 minutos para que termine la clase. Ya, muchas gracias, muchas gracias. Y yo quiero que esto lo lean bien, ¿no es cierto? Porque vamos a jugar después con gráficas y con ejemplos, ¿ya? Y ahí está, mira, ve. Para decirme también que hay sustitutos perfectos. Los que son casi iguales. Por ejemplo, la Coca-Cola con la Inca-Cola es casi igual, son sustitutos perfectos. Vean ustedes por qué. El pescado de ojo de uva con el salmón. Es el mismo pescado. Pero sustitutos diferenciales, y sí, digamos, es el pescado con el pollo, ¿no? O el pescado con la carne de vaca o de tortuga, ¿no? Bien, quiero eso que lo lean. Ya, mira, los bienes complementarios. Ya, entonces, mira, para terminar, aquí hemos hecho los factores y las siglas. ¿Estamos? Y aquí lo estoy representando en una fórmula. Es lo mismo, ¿ve? Que la demanda está en función del precio, del ingreso, gustos y preferencias, el precio viene sustitutos comunitarios, población, calidad, el clima. ¿Qué cosa era? TGN, ¿qué cosa era? Ya, el tipo y grado de necesidad, los impuestos y otros. Y eso ya que es sencillo, ¿verdad? Esto es. Entonces, para terminar, ahí está el resumen para mi próxima clase. Quiero 3 alumnos. Quiero líderes en la próxima clase. Quiero líderes, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esto que le dije? Quiero competidores olímpicos. Aquí, pueden ayudarse de mi fórmula, ¿no es cierto? De mi clase, de internet. O si gustan, alguien que dice 5 minutos presenta su propia diapositiva, pues lo hace. Y ese es un valor diferencial en la nota. Estimados alumnos, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Perdonen, estoy con un fuerte resfrío ya. He cumplido desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la clase, ¿no? Y ya voy a ponerme una inyección, pero lo hago por ustedes. La clase para la próxima semana, ¿ya? Ayúdame, Owen, por favor. Lo pongo el día de mañana. Ayúdame, lo pongo el día de mañana. Entonces, para el próximo jueves y para el próximo martes y jueves, ya van a tener mi clase desde mañana. Denle una lectura. Me parece que no lo estoy haciendo difícil, joven. Quiero que lo entiendan. Alguna cosita que me digan que falta por repasar, lo hacemos. Un abrazo grande a ustedes, estimados alumnos. Cuídense mucho en familia. Los estimo mucho. Si bien es cierto, le pongo un poco de sal, de sentimiento, de coraje, ¿no es cierto?, al curso. Es porque quiero al curso, los quiero a ustedes. Quiero un Perú digno, diferente al de ahora. Y los llamados a tener un Perú mejor son ustedes, generación del siglo XXI, generación de la tecnología, generación de los valores, de la ética. Nosotros los clásicos pasamos y ustedes quedan. El Perú es de ustedes y de la familia que vendrán. Gracias a Dios y a ustedes, estimados alumnos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, muchas gracias. La próxima semana. Gracias, profesor, por su empeño. Gracias. Muchas Buenas gracias, tardes. muchas gracias. Y ahí jugando un poquito que he terminado también con esfuerzo en mi garganta, te digo, voy a ponerme ya una inyección, pero eso no quita, ¿no es cierto?, el esfuerzo y el ánimo y el sentimiento de mi clase para ustedes. Un abrazo grande para todos ustedes y bonito fin de semana en familia. Gracias, Owen. Hasta luego, profesor. Gracias. Muchas gracias. Cuídese, Gracias, profesor. Luis Ángel Gómez, gracias. No, Yerril, profesor. gracias. Walter, gracias. Gianmarcos, Cridwell, a todos los que nos acompañan. Y siempre hagamos la clase juntos, jóvenes. Al menos siempre va a ser en micro y macroeconomía. No me dejen solo, hagamos la clase juntos. ¿Qué va a ser? Y miren, creo que ahora le he sentido la clase en menos tiempo que las anteriores, porque intervinieron justo, le digo. En la primera clase de las primeras horas no intervinieron casi. Se volvió larga la clase, le digo. Y ahora miren que ha sido bonita, dinámica, positiva, alegre, etc. Muchas gracias. Gracias, jóvenes, gracias. Y nos estamos retirando.